Hacia los años 80, el panorama de las relaciones internacionales se transformó con el declive de la economía mundial y se incrementaron las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, el enfrentamiento entre las dos potencias llegaría a su fin gracias a la crisis del comunismo y a los cambios generados en la economía capitalista, que conllevaron a la implantación del neoliberalismo. La ofensiva conservadora, Reagan y Thatcher, desde los años 30, el capitalismo había sido transformado para evitar una nueva crisis mundial. Los estados controlaron los intercambios dentro del mercado y generaron un sistema de bienestar para todos los sectores de la sociedad. Aunque a comienzos de los años 70 tuvo lugar una nueva crisis económica que, junto a las transformaciones sociales de los 60, deterioró la relación entre el Estado liberal y la sociedad. Disminuir la inflación de sus economías y desmontar los estados de bienestar por medio de la implementación de políticas de corte neoliberal. Margaret Thatcher fue nombrada primera ministra de Gran Bretaña y el político republicano Ronald Reagan llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1980. Los mandatarios Thatcher y Reagan se aliaron para transformar los estados de bienestar de Estados Unidos y Gran Bretaña a favor del sistema financiero. Sus gobiernos plantearon la necesidad de crear estados pequeños que se limitaran a proteger los derechos de propiedades privadas y que enfrentaran los obstáculos para la libertad de comercio en el mercado internacional. Por esto, ambos gobiernos desafiaron el poder de los sindicatos, recortaron los presupuestos de gasto social e incentivaron la creación de políticas financieras a nivel mundial por parte del FMI y del Banco Mundial. En todo esto, lo que más se vio fue la crisis del comunismo. Desde comienzos de los 80 se hablaba en Europa de una crisis en los regímenes comunistas, en países de Europa del Este como Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria. Se organizaron movimientos políticos a favor de la reivindicación de la transición hacia sistemas democráticos. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa y apoyado por el Papa Juan Pablo II, había impulsado huelgas desde 1980. En Checoslovaquia se escucharon ecos de la primavera de Praga de 1968, cuando se organizó un movimiento contra el régimen totalitario y burocrático que fue derrocado por la invasión soviética en agosto de ese año. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido como nuevo secretario general del Partido Comunista de la URSS. Desde el comienzo de su mandato, declaró la necesidad de renovar la economía y la política del régimen e incorporó dos nuevos términos al léxico soviético: la perestroika, reestructuración, y la glasnost, la apertura. En 1987, Gorbachev propuso en Praga su plan de crear la Casa Común Europea, un proyecto de desarme nuclear que permitiría establecer un diálogo con el bloque capitalista. La política de Gorbachev buscaba establecer un diálogo directo con Estados Unidos que permitiera una superación de la lógica bipolar de la Guerra Fría. El 4 de julio de 1990, después de varias décadas de enfrentamiento, Gorbachev declaró el final de la Guerra Fría en su visita a la Universidad de Stanford. Debido a la progresiva apertura política generada por la glasnost, se produjeron varios debates al interior del sistema político sobre la pertinencia de las medidas. Ambas políticas se aplicaron desde 1985, con la llegada de Gorbachev, hasta el 25 de diciembre de 1991, cuando el mandatario renunció a su cargo debido a la proclamación de la independencia en varias repúblicas de Europa del Este. Su sucesor, Boris Yeltsin, dio paso a la llegada del capitalismo a su país. Cabe nombrar que el líder soviético Mikhail Gorbachev impulsó los grandes cambios que llegaron a la caída de la Unión Soviética en 1991.